Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a nuestro ciclo de charlas virtuales de INEA Campenaike. Esta tarde cerramos el segundo ciclo de charlas con una invitada especial, Marta Alfaro Valenzuela, subdirectora de Investigación, Desarrollo e Innovación del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Antes de ahondar en la carrera de nuestra gran invitada, les quiero agradecer a todos su presencia por estar aquí y por haber estado desde el inicio de esta modalidad de charlas. La pandemia nos puso muchos desafíos en todos los ámbitos de nuestras vidas. En el ámbito de transferencia estuvimos más de un año sin poder acudir a predios, invitarlos a días de campo, entre otras formas de hacer capacitación desde INEA. Pero la virtualidad se presentó como una gran oportunidad y así lo aprovechamos. Desde el año 2020 partimos haciendo una charla semanal, lo que fue una sorpresa para nosotros, sumando en cada charla entre 70 y 150 personas. La segunda sorpresa fue darnos cuenta del alcance y posibilidades de salir de nuestro propio territorio, ya que hasta el día de hoy participan investigadores o seguidores de México, Perú, Argentina, por nombrar algunos países de América Latina, teniendo inclusive asistentes desde otros continentes. Por eso les agradecemos su fiel participación, porque aunque tenemos mejores condiciones sanitarias que hoy nos permiten mayores libertades individuales y grupales, nos siguen apoyando con su conexión. Seguiremos trabajando para armar un tercer ciclo de charlas para el próximo año, porque queremos seguir en contacto por esta vía. Gracias a la posibilidad que nos da la virtualidad, hemos llegado a distintos rincones del país y del mundo y queremos seguir haciéndolo. No los quiero hacer esperar más. Vamos a presentar a nuestra invitada de la tarde de hoy, quien nos hablará de cambio climático, desafíos y oportunidades para la región de Magallanes. Marta Alfaro es investigadora del Instituto de Investigaciones Agropecuarias en ciclo de nutrientes en sistemas ganaderos, incluyendo emisiones de gases de efecto invernadero. Ha dirigido proyectos nacionales e internacionales para desarrollar factores de emisión específicos de cada país, generar estrategias para mejorar la adaptación y mitigación en el sector agrícola y brindar capacitación y desarrollo de capacidades para países latinoamericanos. También ha recibido premios científicos nacionales e internacionales y reconocimientos de la sociedad. Actualmente lidera el equipo que estima el inventario del sector agrícola chileno y actúa como revisor principal de la lista de expertos de revisión de los inventarios de gases de efecto invernadero de las partes del anexo 1 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Recientemente ha sido nombrada miembro del Consejo Científico para la Agricultura Sostenible del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Dejamos con ustedes entonces la charla Cambio Climático, Desafíos y Oportunidades para la región de Magallanes. Marta. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Claudia, a todo el equipo por la introducción, por la invitación a ser parte de este ciclo de presentaciones. Muchas gracias a quienes ya están conectados y también por los saludos, ¿no? de Osorno y por cierto que de los países amigos que nos acompañan en el día de hoy. ¿Me confirma si se ve, por favor? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Muchas gracias. Perfecto, bien. Entonces, la intención es que podamos comentar, ¿no es cierto?, del cambio climático y de las implicancias que potencialmente tiene para la región de Magallanes y también las oportunidades que nos ofrece. La charla está organizada en tres partes: una introducción sobre el cambio climático, después de qué se trata cuando hablamos de gases de efecto invernadero, cómo podemos medir, qué avances tenemos en nuestro país en este sentido, y finalmente algunos ámbitos que me parece interesante relevar para abrir la conversación con ustedes posteriores a la charla. Gran parte de los resultados que yo les voy a mostrar hoy día son resultados del esfuerzo del equipo de trabajo de medio ambiente y ganadería de INEA, cuya principal acción está localizada en el centro Renehue, en la ciudad de Osorno, en la zona sur de nuestro país. Este es un equipo de trabajo que lleva más de 20 años trabajando en el ámbito de las implicancias ambientales de la producción de alimentos, no solamente de la ganadería, y que en particular en aspectos ligados al cambio climático y la generación de gases de efecto invernadero inicia su desarrollo al inicio de la década del 2000, con los primeros estudios en volatilización de amoníaco, que vamos a ver que tiene relevancia también como un gas que se emite desde la agricultura.
Después, en el año 2008, partieron los primeros estudios del óxido nitroso, que es otro gas relevante desde la perspectiva de cambio climático, estudios de huella de carbono también. Y ya en el año 2010 en adelante partió el trabajo más fuerte en el ámbito de gases de efecto invernadero, con la implementación de técnicas automatizadas para cuantificación, el desarrollo de metodologías propias, lo que nos lleva, ¿no es cierto?, hasta los últimos años. Hoy día Claudia comentaba que somos el equipo que levanta el inventario de gases de efecto invernadero para el sector agricultura en todo el país, que es el que se reporta a nivel internacional. Hoy día además estamos trabajando fuertemente en el desarrollo de nuevas alternativas de fertilizantes que permitan aumentar la eficiencia de la producción, pero que también tengan consideraciones ambientales. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de los desafíos que enfrenta nuestro sector o que está enfrentando y que va a enfrentar en los próximos años? Primero, todos estamos ciertos que la producción de alimentos es absolutamente relevante para el futuro de nuestro planeta. Es decir, si no hay seguridad alimentaria, ninguno de nosotros existe. Todos nos alimentamos todos los días. Y esa comida no viene de las ciudades, viene del mundo rural. Se genera en el mundo rural. Entonces, eso es un aspecto muy importante, como vamos a ver. Ahora, esa producción de alimentos siempre ha enfrentado desafíos. Hoy día quizás esos desafíos han ido cambiando en su prioridad, pero siempre han enfrentado desafíos. Hoy día tenemos un gran desafío a nivel global, que es el cambio climático, que en particular para Chile se traduce muy claramente en la reducción de ciertos recursos, en particular de la disponibilidad de agua para la zona central y centro-norte de nuestro país, con menor efecto para la zona sur y austral. Asimismo, cada vez es más importante que los alimentos que generamos cumplan con una serie de requisitos. Por ejemplo, que sean inocuos, que no tengan contaminantes, ¿no es cierto?, que puedan perjudicar la salud de quienes los consumen, que sean, ojalá, lo menos procesados posible, sin presencia, por ejemplo, de colorantes artificiales, en el caso de los alimentos que corresponde, que sean menos procesados. Entonces, con menos concentración de ácidos grasos, por ejemplo, respecto de las dietas, ¿no es cierto?, y del incremento de colesterol, o de impacto en la generación de diabetes, ¿no? O alergias alimentarias. Entonces, cada vez eso va generando un desafío adicional. Y finalmente, un cambio en el patrón de la exigencia que los consumidores plantean respecto de la generación de alimentos. Por ejemplo, es cada vez más común también en nuestro país movimientos que dicen relación con consumir alimentos que se generan no más allá de 100 kilómetros a la redonda donde yo vivo. Eso es algo que se da mucho en Europa. O del slow food, ¿no es cierto? Consumir alimentos preparados en el día de manera lenta, que permita también el bienestar social, el compartir con la familia. Adicionalmente, hay un movimiento muy fuerte en Europa, por ejemplo, en países desarrollados, que promueve el menor consumo de proteína de origen animal, entendiendo que se atribuye a la ganadería en general, independiente si es de rumiantes o no rumiantes, una alta responsabilidad respecto de la generación de gases de efecto invernadero, que son los que generan el cambio climático. Y eso hace que haya movimientos que promuevan la existencia de dietas veganas o vegetarianas o desde hace algún tiempo flexitarianas, que significa de un consumo limitado de proteína de origen animal. Entonces, ¿cómo eso lo ligamos a nuestro quehacer? ¿Qué es el cambio climático? No es otra cosa que el aumento de la temperatura de la superficie terrestre en el tiempo, producto del incremento del CO2, ¿ya? O de los gases que se denominan de efecto invernadero, ya los vamos a revisar, que también se traducen en un impacto equivalente de CO2. Esta gráfica lo que muestra, si este es el presente, digamos, la cantidad de años que han ocurrido y los periodos y los ciclos de aumento de temperatura en respuesta a aumentos de concentración de gases en la atmósfera. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que hay ciclos naturales que se producen en el planeta de aumento de temperatura producto del aumento de la concentración de estos gases. Varios de ellos son ciclos extremos, ¿no? Pasamos de alta temperatura a periodos de glaciación, por ejemplo. Pero lo que no se había visto antes es esta última parte que está acá de la gráfica, que es
el alto impacto de CO2, las concentraciones atmosféricas de CO2 que hay hoy día, están sobre 380 partes por millón, muy cerca de las 400 partes por billón, están fuera de los rangos que ha experimentado nuestro planeta previamente. Por tanto, el impacto de aumento de temperatura es mucho mayor, con riesgos, ¿no es cierto?, para todos los quienes habitamos el planeta. Entonces, ahora si nos concentramos, ¿no es cierto?, esta última fracción de la gráfica la llevamos a una escala mucho más detallada, ¿no es cierto?, desde la era preindustrial hasta 2020, vemos cómo la relación es lineal entre el aumento de temperatura y el aumento de la concentración de CO2 y de gases de efecto invernadero. Esto que está aquí es el delta de temperatura del planeta respecto de la temperatura media que se consideraba normal, ¿ya? Entonces, cuando las concentraciones de CO2 son bajas, la temperatura, ¿no es cierto?, está muy cerca del cero, es decir, muy cerca de la temperatura media que el planeta tiene. En la medida que va aumentando la temperatura, perdón, aumenta la concentración de CO2, aumenta la temperatura, se produce un diferencial respecto de la temperatura media del planeta. Se estima que ese diferencial hoy es de alrededor de 0.9 grados, o sea, hoy día se estima que la temperatura en el planeta es 0.9 grados más altas que la temperatura media que el planeta tenía en los años previos a la revolución industrial. Y todos los efectos que vemos de cambios en el clima tienen que ver con ese nivel de aumento. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero más importantes desde la perspectiva del sector agroalimentario? Primero el CO2, ¿ya? Esta es la unidad universal para medir el calentamiento del planeta. Con un valor de 1 se lo usa como unidad estándar. Es producto de la respiración. Cada vez que nosotros respiramos generamos CO2, lo mismo las plantas, lo mismo el suelo, ¿no es cierto? Y por cierto que el uso de combustibles fósiles. A nivel mundial, la principal fuente de CO2 y de gases de efecto invernadero es el sector de energía y el uso de combustibles fósiles en particular. Después está el metano. El metano es un gas que se produce, que se reconoce y se asocia muy fuertemente a las emisiones de los animales rumiantes, al proceso de rumia. También se genera en el cultivo del arroz y en el manejo del estiércol. Es un gas que tiene un impacto de calentamiento que es 28 veces más alta que una molécula de CO2 y tiene una vida media, ¿no es cierto?, en la atmósfera de 12 años. En la COP, si ustedes se recuerdan, los primeros días de este mes, ¿no es cierto?, las primeras 2 semanas se llevó a cabo la conferencia de las partes en Glasgow, en Escocia, y uno de los resultados de ese trabajo fue precisamente un plan de acción al año 2030 que busca reducir en un 30% las emisiones globales de metano. ¿Por qué? Este es un gas de vida corta, es decir, en la medida que podamos reducir sus emisiones fuertemente, el impacto de reducción de la concentración y de la temperatura en la atmósfera es mediato, no inmediato, pero mediato, en una escala, ¿no es cierto?, de 10 años a 15 años. Y finalmente el óxido nitroso, que es este gas, genera un potencial de calentamiento que es 265 veces más alta que la molécula de CO2. Este es un gas que está en menor concentración en la atmósfera, entre 6 y un 8% del total de gases del invernadero de la atmósfera es óxido nitroso, pero que tiene un potencial de calentamiento mucho más alto. Y además dura muchos años en la atmósfera, dura más de 100 años. Este gas se genera principalmente producto del ciclo del nitrógeno en los suelos. Si nosotros fertilizamos con fuentes nitrogenadas, estamos favoreciendo la generación de este gas, lo mismo que si aplicamos estiércol, por ejemplo, o los animales durante el pastoreo que depositan, ¿no es cierto?, la orina. Todas esas manchitas de orina también son una fuente de óxido nitroso. ¿Dónde se concentran las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global? ¿No es cierto? Las principales zonas de emisiones es Asia. Esto tiene que ver mucho con la concentración y el desarrollo de sistemas productivos intensivos, en particular, ¿no es cierto?, de cerdos y aves y el manejo del estiércol asociado. Fíjense ustedes que en África también, aquí no hay una producción de alimentos intensiva, pero sí hay mucha concentración de ganado, en particular de ganado rumiante, y tiene que ver muchas veces no solo con la producción de alimentos, sino que
con características sociales, ¿no es cierto? Tener cabezas de ganado en África representa un estatus, es como el banco que uno tiene, ¿no es cierto? Entre más animales tienes, más dinero tienes. Así que hay otras connotaciones también. Y nuestro continente aporta con el 17% del total de emisiones de los cultivos y la ganadería, muy concentrado, ¿no es cierto?, en Brasil, en Uruguay y en Argentina por las masas de animales bovinos que tienen, ya vamos a ver. Con una tasa de incremento del 8% en este periodo, es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de cultivos y ganadería están en aumento, ¿no?, producto de la intensificación de la producción. ¿Cómo nos relacionamos con la ganadería? Esta es la manera en que se distribuyen las emisiones en cada uno de estos territorios en relación al tipo de animal que vive, ¿no es cierto?, en esa zona. Fíjense ustedes que en nuestro continente un gran predominio de emisiones asociadas al ganado vacuno de carne. Esto tiene que ver con las altas poblaciones, ¿no es cierto?, existentes, por ejemplo, en Brasil, en Argentina y en menor tamaño en Paraguay, ¿ya? Uruguay también contribuye acá. Y el ganado vacuno lechero mucho menos importante. Mientras que decíamos cerdos y aves, ¿no es cierto?, con una alta concentración en Asia, por ejemplo, y en Oceanía, ¿no es cierto?, rumiantes menores. Eso está bien caracterizado, cuál es la fuente de gases de efecto invernadero asociados a la ganadería en cada uno de estos territorios. Ahora, es indudable que en la medida que aumenta la población del planeta, vamos a tener que aumentar la producción de alimentos, ¿no es cierto? No hay forma de que podamos sobrevivir como especie si no aumentamos la producción de alimentos. Eso lleva consigo, de manera inherente, un proceso de intensificación de la producción, ¿ya? Que en nuestro país, por ejemplo, ha sido muy evidente en los últimos 20 años. Entonces, no solamente es importante pensar en las emisiones totales de gases de efecto invernadero, porque en la medida que aumentamos la intensificación vamos a ir aumentando las emisiones, sino que también es importante mirar lo que está aquí en estos, reflejada en estos gráficos, la intensidad de emisiones, es decir, la cantidad de gases de efecto invernadero que yo genero por cada kilo de proteína o por cada kilo de producto que yo genero. Aquí está expresado como kilo de proteína. Vamos a mirar aquí la carne de vacuno, por ejemplo, dice que cada kilo de proteína de carne de vacuno que se genera en el mundo, en promedio genera 295 kilos de CO2, o sea, por kilo de proteína 295 kilos de CO2. Pero lo más importante son estos colores en azul que aparecen en la gráfica, que es el gran rango de distribución que existe, es decir, no hay solo un dato de intensidad de emisión o de generación de gases de efecto invernadero para un producto, sino que hay una gran variedad y es muy dependiente de las características del sistema productivo que yo tengo. Por ejemplo, aquí estamos hablando de los pequeños rumiantes y vemos que generar un kilo de proteína, en este caso, vale desde la perspectiva ambiental 200 kilos de CO2, lo mismo que casi, ¿no es cierto?, que vale la carne de vaca. A diferencia de lo que cuesta generar un kilo de proteína en base a huevos, por ejemplo, o de carne de pollo o de cerdo, que son sistemas en general muy intensivos de producción donde hay una alta cantidad de productos por el alimento que se genera. ¿Qué es lo que ha ido pasando en nuestro país? Esta gráfica muestra la producción de leche de Chile, ¿no?, graficada en el tiempo, y estas son las emisiones de metano de las vacas lecheras que existen en el país. Estos son datos estimados de acuerdo al inventario de gases de Chile. Y uno los mira y dice, bueno, parece que no estuvieran relacionados. Sin embargo, si miramos, ¿no es cierto?, cuál es la huella de carbono de esa leche, es decir, solamente como efectos del metano generado por la rumia de los animales, vemos que en la medida que ha ido aumentando la producción de litros de leche, en nuestro país cada litro de leche tiene una huella menor, porque el sistema se va haciendo más eficiente, ¿ya?, por cada litro que se produce. Entonces la huella de carbono de nuestros sistemas productivos lecheros va a la baja. ¿Qué pasa en producción ovina, por ejemplo? Y esta es la estructura de la huella de carbono para la carne que se produce precisamente en la región de Magallanes. Aquí estamos hablando de alrededor de 200 kilos de CO2 por cada kilo de carne. Y quería mostrarles en esta gráfica lo que está en verde. Lo que está en verde es la fracción de la huella, ¿no es cierto?, del total de gases de efecto invernadero que genera esta producción, que se concentra en los animales y en el campo.
Es decir, una parte y esto es muy característico de los sistemas de producción animal, que es muy importante la gestión que hacemos en el predio, porque eso marca muy fuertemente el valor final de la huella de carbono o de las emisiones totales que tiene un sistema de producción. Vean ustedes que aquí en azul está la fracción de la huella asociada al proceso industrial, ¿no es cierto?, del frigorífico o del matadero, y aquí abajito casi ni se ve el transporte. A pesar de las características de nuestro país y dado que en muchos casos se usa transporte marítimo, cuando hablamos de distancias largas, el transporte tiene un efecto menor en el valor total de emisión de gases de efecto invernadero de un producto. La mayor proporción está concentrada en el manejo a nivel predial. Y esto hace que el manejo y todas las acciones que implementamos en el campo sean vitales para reducir el impacto ambiental de nuestros sistemas productivos. En ese contexto es que se firma el Acuerdo de París el año 2015, que busca avanzar hacia la carbono neutralidad de todos los países del planeta. En el fondo que se haga la actividad humana, pero con un impacto ambiental desde la perspectiva del cambio climático controlado, ¿ya? Neutralizado. ¿Qué significa esto para nuestros sistemas productivos? Un sistema de carbono neutral es aquel que logra tener cero emisiones netas, es decir, que entre lo que emite y lo que captura de gases de efecto invernadero el balance es cero. ¿Cómo logro eso yo en nuestros sistemas productivos? Disminuyendo las emisiones o aumentando las capturas de gases de efecto invernadero. ¿Qué reduzco? Ya decíamos, fermentación empírica, ¿no? Muy importante en nuestros sistemas de producción, la mejora del manejo del estiércol, la reducción del uso de fertilizantes, evitar la deforestación o el cambio del uso del suelo, y la energía lo dejo para el final porque potencialmente tiene unas connotaciones totalmente distintas en la región de Magallanes con la factibilidad, ¿no es cierto?, de la generación de hidrógeno verde y el uso potencial de energías renovables no convencionales como fuente de energía para los sistemas productivos, más allá de que además podría ser fuente de la generación de nitrógeno verde, ¿no?, de fertilizantes cuyo nitrógeno se ha generado como parte del ciclo de producción del hidrógeno verde. Y aumentar la captura, eso tiene solo dos posibilidades, el suelo o las plantas y los árboles, ¿no? ¿Cuáles son los compromisos de reducción de emisión de gases de efecto invernadero a nivel global? Aquí están todos los países concentrados y cuáles son sus metas de reducción o cuándo esperan alcanzar la carbono neutralidad. El 95% de los países aproximadamente tienen metas de carbono neutralidad al 2050, es decir, que el país se compromete a balancear sus emisiones con la captura al año 2050. A nivel latinoamericano, solo un país tiene una meta anterior, que es Uruguay al 2030, y Costa Rica, cuya meta estaba establecida para el 2020. Ellos no han reportado cómo les ha ido todavía, seguramente están ahí, no cero, pero están muy, muy cerca. Y lamentablemente los países, algunos de los países que son significativos desde la perspectiva de emisión, tienen compromisos muy desplazados en el tiempo, como China, por ejemplo, que estamos hablando acá que ni siquiera el 2050, ¿no es cierto?, el 2060, 2070, muy lejos. La meta, técnicamente lo que está hoy día ya se sabe, es que es muy importante que el planeta no supere este delta de temperatura de más de 1.5 grados, decíamos que ya vamos como en 0.9 grados por sobre la media del planeta, no sobrepasar los 1.5 grados al año 2030. Entonces, estas metas al 2050 son buenas expresiones de voluntad, pero todavía estamos muy lejos de lo que se requiere. Esta gráfica que está acá muestra, ¿no es cierto?, esta es la emisión de gases de efecto invernadero del mundo. Si yo con todos estos compromisos que tengo al 2050 los llevo a números, esta sería la tendencia que seguirían las emisiones del planeta, mientras que esta barra que está acá muestra cuál es la tendencia de las emisiones que tendría que existir en el planeta para contener el crecimiento de la temperatura no más allá de 1.5 grados Celsius. ¿Por qué es importante la barrera del 1.5 grados Celsius? Porque se estima que si la temperatura media del planeta se incrementa en valores más altos, el impacto sobre los ecosistemas sería irreversible, ¿ya? Eso significa pérdidas de biodiversidad, muerte de arrecifes corales, por ejemplo, en el océano,
a nivel terrestre, incendios masivos, producto de las alzas de temperatura, pérdida de especies, extinción de especies, etc. Por eso es que siempre la meta es mantener la temperatura por sobre no más allá de 1,5 grados Celsius. Entonces, ¿cómo nos ha ido hasta ahora? Debiéramos poder ver aquí. Aquí ustedes debieran ver cómo la gráfica se va moviendo, va cambiando de color. Esto muestra el diferencial de temperatura que va habiendo para cada país en cada año respecto a la temperatura media del planeta, y ustedes ven que lamentablemente estas barritas van adquiriendo un color cada vez más rojizo. Hoy día hay años en que la temperatura media en algunos países es 2 grados más alta que la temperatura media, ¿ah? Entonces estamos muy por sobre lo deseable, y es por eso que hay que esforzar, ¿no es cierto?, avanzar más rápidamente en la carbono neutralidad. El aumento de la temperatura ha traído consigo el derretimiento de los cascos, los polos de hielo, tanto en la Antártica como en el Ártico, y eso ha generado un incremento en el nivel del mar, algo que pudiera ser pequeño para nosotros en la costa. Hay territorios insulares, países que son islas que están pasándolo muy mal. Probablemente ustedes vieron durante los días de la COP, hubo un presidente, ¿no es cierto?, de un país en Asia, que hizo su discurso desde el agua, tratando, ¿no es cierto?, de reflejar cuál había sido el impacto para su territorio del alza del mar. Hay países, islas, que están comprando territorio continental para trasladar a su población de aquí al 2030. Entonces hay situaciones extremas. En Chile, ¿qué ha ido ocurriendo? ¿No es cierto? Algo que es muy característico de la zona centro-norte y sur del país, la desaparición de la nieve, ¿no es cierto?, en la cordillera de los Andes, la disminución y retroceso de los glaciares, y cada vez eventos extremos más frecuentes, para nosotros expresados como inundaciones u olas de calor, ¿no? Eso es lo que vemos principalmente, lo que trae consigo incendios forestales, que fue muy claro, ¿no es cierto?, el año 2017, el gran incendio forestal que afectó a la zona centro-sur de Chile. Entonces, ¿ha habido avances en el país? Sí, sí ha habido. Se han generado los compromisos de reducción del país, se actualiza el inventario regularmente, hay una estrategia de transferencia tecnológica para el cambio climático. El país presentó, un segundo, por favor. Les decía que el país presentó en esta COP hace una semana atrás su estrategia climática de largo plazo, que busca establecer los compromisos de los distintos sectores para favorecer la captura de carbono y la carbono neutralidad. Dentro de eso, el sector de agricultura también está trabajando para generar la propia, hacer la bajada desde la estrategia nacional a la particular. Sin embargo, los compromisos de Chile, estas son evaluaciones independientes que hacen distintas ONG, como ustedes ven aquí, es insuficiente. Y esto de nuevo está puesto en que la meta hasta ahora es el 2050 y nos olvidamos de la ruta. Ese es el problema de tener una meta. Es muy bueno tener la meta de la carbono neutralidad, el problema es que nos olvidamos de que vamos construyendo camino a la meta. Y el 2030, que se veía muy lejano, son 8 años, ha pasado volando, ya estamos en el 2022, ¿no es cierto? Entonces estamos al debe, estamos contra el tiempo. ¿Cuáles son los escenarios de cambio climático para el país? Esta es una gráfica que refleja cómo se espera que cambie el clima y su impacto en distintas actividades económicas. Aquí ustedes ven, por ejemplo, las hojitas representan agricultura, la G representa ganadería, los pinitos representan el efecto en los bosques, y un sol pequeño significa variaciones de temperatura de alrededor de 1 grado, entre medio y 1,5 grados, incrementos de temperatura de alrededor de 1 grado, y una nube pequeña es reducción de la precipitación de alrededor del 10 al 15%. Entonces, como ustedes ven, gran parte del país va a sufrir una disminución de la precipitación y un aumento de la temperatura. En la zona austral ocurre algo similar, solo que el impacto, ¿no es cierto?, en precipitación va a ser menor, de menos 5 al 5%, el impacto en temperatura va a ser igual. Eso ofrece oportunidades para el extremo sur del país en el sentido de que se espera que disminuyan el periodo bajo nieve, que el periodo bajo nieve se acorte. Y eso ofrece oportunidades para la producción de alimentos, digamos, para el desarrollo de los sistemas alimentarios. Entonces aquí voy a hacer un alto y voy a necesitar que por favor me comenten si están viendo ahora un mapa con colores. ¿Pueden confirmar?
No, Marta, todavía no. Eh, Seguimos Ahí. viendo el PowerPoint. Oh, un segundo. En láminas Esto- pequeñitas, sí. Ya, esto era lo probamos, Lady Murphy, ¿no? Esto lo probamos antes de iniciar la presentación y no resultó. Sí, Voy lo a, tenía fuera de de las láminas. sí, vamos a hacerlo así. Ahora, ¿ven un mapa? Sí, Sí, ahora sí. Súper, muchas gracias. Esto es un explorador de amenazas climáticas que está anidado en el Ministerio de Medio Ambiente. Ustedes pueden acceder a la página web, va a quedar anotada la dirección en las láminas, pero lo que hace es mostrar los distintos escenarios que se pueden producir. Aquí estamos mirando la temperatura media para la región de Magallanes. Voy a agregar ahí. Para la región de Magallanes, esta es la temperatura media que tenemos hoy día. Estamos alrededor, si miramos el color, ¿no es cierto?, de una media de 5,7 grados como temperatura, ¿no es cierto?, del año para la región. Y ustedes se fijan que en la gráfica de la derecha aparece otro color. Esto es el diferencial de temperatura que se espera que ocurra, ¿no es cierto?, a 100 años como efecto del cambio climático, y se espera que la temperatura de la zona media en el año aumente 1,3 grados aproximadamente. Aquí uno puede evaluar distintas variables, por ejemplo, los días, el día más frío, no, pero los días de hielo, por ejemplo. Aquí están los días de hielo, ¿no es cierto? Y vemos que hoy día hay 8,35 días en promedio que tienen hielo, ¿no es cierto? No es los mismos días con heladas, también está el parámetro, y se espera que, fíjense ustedes, que haya una disminución de 8 días. En el fondo tendrían a desaparecer los días bajo hielo en la región. Aquí esto yo estoy mirando a nivel regional para los efectos de la presentación, pero pueden ustedes ir al nivel de comuna y ver cómo va a cambiar el patrón de precipitaciones. Pueden hacerlo no solamente anualmente, pueden mirar por mes, ¿no es cierto? Cuáles son los meses críticos, por ejemplo. Así que esta es una herramienta que les permitiría poder verificar, ¿no es cierto?, estimar cuál es el impacto que se espera que ocurra en la zona para distintas variables climáticas. Voy a volver ahora a la presentación. ¿Ven las láminas ahora? No, sigue todavía en el mapa. Ya, ok. Ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias. Entonces, desde la perspectiva de patrones climáticos, es una buena página para ir previendo, ir consultando, ¿no es cierto?, y teniendo información. ¿Qué es lo que pasa con las emisiones de gases de efecto invernadero en el país? Este es el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de Chile. Hoy día estamos haciendo la última actualización que nos va a llevar hasta el 2020. La línea negra es el balance, es decir, la diferencia entre lo que el país emite y lo que el país captura. Y fíjense ustedes que en los años 90 hasta el año 96 aproximadamente Chile era un país carbono neutral, ¿no? Pero los cambios en los patrones de producción han llevado que de manera creciente el país aumente su balance, aumente sus emisiones. En rojo, aquí aparece el sector de energía. El sector de energía es el gran responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Representa el 78% del total de emisiones que Chile tiene. Y después el segundo sector es este que está aquí en verde, que es el sector de agricultura, que significa agricultura y ganadería. Es decir, nuestro sector representa el 11% del total de emisiones que el país genera, ¿ya? Agricultura y ganadería sumado. El único sector que es neto capturador en Chile es el sector de bosques y de cambio de uso del suelo, que es este que está aquí. Sin embargo, ustedes ven que hay algunos años en que la barra es bien pequeñita. Estos son años de incendios forestales, de pérdida de vegetación producto de incendios forestales. Así que todo lo que podemos hacer para prevenir incendios forestales desde la perspectiva de las emisiones es muy significativo. En el sector agricultura, ¿cómo se distribuyen las emisiones? Dos grandes colores acá, ¿verdad? El rojo, fermentación entérica,
de los animales rumiantes, del ganado rumiante a nivel nacional, y un color violeta que es suelos agrícolas, uso de fertilizantes nitrogenados en suelos agrícolas y pastoreo también. Entonces, una fracción muy importante, ¿no es cierto?, está concentrada en el ganado rumiante y en el manejo del suelo, como son las principales ámbitos donde tenemos que poder avanzar en generar acciones de mitigación. ¿Cómo se distribuyen regionalmente las emisiones? Esto es bien interesante. Aquí están los mismos sectores, rojos de energía, agricultura, aquí están los bosques, y la cruz marca el balance, la diferencia entre las emisiones y las capturas para cada región. Y fíjense ustedes que desde la Araucanía al sur, las regiones son carbono neutrales, ya son carbono neutrales. Y eso tiene que ver con el balance que existe en el territorio, ¿no es cierto?, a escala de paisaje, entre la producción de alimentos y la conservación de bosques o plantación de bosques, ¿ya? Así que es muy importante, se nota muy claramente aquí las regiones mineras, ¿no?, como grandes emisoras. En la región metropolitana aparece aquí un color violeta que casi no habíamos visto previamente, que es el manejo de los residuos, es decir, aquí está toda la cantidad de residuos que se genera como lodos de ciudad, ¿no es cierto?, por un lado en la región metropolitana, y también de industrias intensivas como la producción de cerdos, por ejemplo, la producción de aves que son altamente industrializadas en la zona central. ¿Qué es lo que hacemos en el INEA para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero? Desarrollo de metodología, esto es muy típico para la estimación en rumiantes, también se usa para ovinos, este collar, que permite cuantificar las emisiones por la fermentación, por la rumia de los animales, y una serie de métodos para cuantificar las emisiones desde el suelo, ya sea en praderas o en cultivos. Mucho trabajo en formación de capacidades en esta materia para todos los países de Latinoamérica. ¿Dónde se producen las emisiones? Principalmente aquí en verde, en el otoño e invierno, al contrario de primavera y verano. ¿Dónde está el periodo crítico entonces para las emisiones de óxido nitroso en este caso? En el invierno y en el otoño, y en el manejo de nitrógeno que hacemos en esos periodos. Aquí además estábamos cuantificando el uso de tecnologías de inhibidores. Hay fertilizantes que hoy día se comercializan en el país que tienen inhibidores del ciclo del nitrógeno incorporado. Son en general fertilizantes de colores, los hay azulados, unos son medios verdes, otros son anaranjados, todos esos son moléculas de nitrógeno tradicional, muchas son urea, que vienen recubiertas o que incorporan una tecnología para evitar la generación de estos gases. Y ustedes ven que en algunos casos hay un potencial, ¿no es cierto? Es interesante esto de reducción de las emisiones. En otros, cuando el inhibidor se aplica en zonas en pastoreo, en particular de pastoreo bovino, no hay un efecto, y eso tiene que ver con que en una mancha de orina la concentración de nitrógeno es muy alta, y una aplicación estándar de un producto como este no es suficiente para neutralizar las emisiones. Lamentablemente, ¿qué ocurre desde la perspectiva productiva? Este es el rendimiento de materia seca de las pasturas, de las praderas, donde estábamos realizando estos experimentos, es que el uso de estos productos no genera un incremento en producción. Es decir, un productor tiene que saber que cuando va a usar estos productos, el kilo de nitrógeno, por ejemplo, que está aplicando, le cuesta más caro que cuando usan fertilizante tradicional, que potencialmente tiene un menor impacto ambiental, pero desde el punto de vista productivo no hay una diferencia. ¿Qué tendría que hacer el productor? O aplica una dosis menor, ¿no es cierto?, para compensar la diferencia en precio, o de alguna manera el Estado compensa el esfuerzo, ¿ah? Y eso es uno de los problemas que tenemos como país, que no tenemos incentivos para este tipo de adopción de tecnología. Estos son los distintos experimentos que desarrollamos, vamos mezclando distintos métodos. Esto permite medir volatilización de amoníaco, eso es para óxido nitroso, son dos praderas permanentes. Hoy día estamos trabajando en la generación de fertilizantes de aplicación foliar con uso de nanotecnología, así como se ve una de las moléculas que estamos evaluando, y hacemos también ensayos en campo o bajo condiciones controladas para cuantificar el impacto de reducción de emisiones. Voy a avanzar un poquito más rápido. Otra aproximación muy importante es que la producción de alimentos, en particular la producción de ganadera, no es solo los animales, está inserta en un predio, y ese predio tiene distintas características. Esta es una lechería de la zona sur de acá de la región de los lagos, y ustedes ven que hay zonas de bosquete y hay árboles distribuidos en el predio. Esa es algo bien característico de nuestra zona. Ustedes también tienen, ¿no es cierto?, arbustos.
o árboles más arbustivos, como parte de sus sistemas de producción. Y todas estas representan oportunidades que favorecen la captura de carbono, ¿ya? ¿Qué es lo que sabemos hoy? En general que en Chile nuestros suelos tienden a capturar carbono, ¿ya? Este es otro experimento, este era para producción de avena, con distintos fertilizantes. Estas son las emisiones de óxido nitroso, solo se ve una nube de puntos, no voy a entrar en detalle. Esto es producto del equipo con el que medimos, un equipo que mide 24 horas al día, ¿no es cierto? 7 días a la semana, así que por eso uno ve una nube de puntos. Pero esto que está aquí, si se fijan, está todo bajo la línea del cero, ¿ya? No es positivo, es negativo. ¿Qué significa eso? Que hay un potencial de captura de carbono en el suelo como metano. Y eso es algo que podemos explorar. No hubo diferencia entre tratamientos, más bien parece estar concentrado en una época del año, ¿ya? En la época de primavera. Entre más crecimiento y actividad biológica hay en el suelo, mayor es el potencial de captura en ese periodo. Entonces, lo que sabemos hoy día es que ese potencial de captura que tiene el suelo no es capaz de balancear las emisiones que se generan por uso del fertilizante. Entonces tenemos dos posibilidades: o reducimos las dosis de fertilizante que estamos usando, o hacemos manejos que permitan aumentar la captura para que nuestro sistema sea carbono neutral. El potencial de captura de carbono en los suelos de nuestro país disminuye hacia la zona sur. Esto porque los suelos desde el norte hacia el sur del país tienen mayor contenido de carbono de manera natural, ¿ya? Estos son suelos de la zona central, aquí tenemos la región de los lagos hasta Coyhaique, los más al sur, y ustedes ven que el delta sobre la línea es el 100%, el delta de captura es más alto en la zona central. El problema es que la zona central tiene menos superficie, ¿no es cierto? En la zona sur del país nosotros tenemos grandes extensiones, entonces, aunque el potencial de captura por hectárea sea más bajo, en términos de extensión, la contribución que podemos hacer es mayor. Un punto importante con la captura de carbono, son datos de Inglaterra, esto es un experimento de largo plazo que está en Rockhampstead, en el Reino Unido, son experimentos que tienen más de 150 años de antigüedad, y esta es cómo se acumula carbono en el suelo, y ustedes ven que hay una tendencia, ¿no es cierto?, que cualquier manejo que yo hago, el incremento inicial es muy alto de captura de carbono y después tiende a estabilizarse. Pero los procesos son de largo plazo, ¿ya? Para favorecer la captura de carbono, deben hacerse manejos explícitos que permitan que ello ocurra constantes en el tiempo. No sirve hacer un manejo un año y al año siguiente cambiarlo. Eso no contribuye a la captura de carbono de manera consistente en el tiempo. Este es otro ejemplo, entonces, con esta misión, esta mirada integral del predio. Estas son las emisiones de gases de efecto invernadero de una lechería. ¿Se recuerdan? Yo les mostré una foto de una lechería con arbolitos. Así es como se distribuyen las emisiones en ese predio. Una parte muy importante de las emisiones es en la actividad ruminal, ¿no es cierto? Alguna actividad natural que ocurre en los animales, y el pastoreo. O sea, los animales nuevamente, así como veíamos el ejemplo de huella de carbono para la producción ovina en Magallanes, cumplen un rol fundamental desde la perspectiva de las emisiones, mucho más que cualquier otro. Aquí están las emisiones ahora como valor generado en toneladas de CO2 equivalentes, 1790, si recuerdo bien la cifra. Sin embargo, aquí están las capturas en un predio. Perdón. Este predio tiene un 10% de su superficie en bosque bajo manejo, ¿no? Bosque nativo bajo manejo. Ese bosque es capaz de contribuir con una captura que equivale al 36% del total de sus emisiones. Y la captura que hace el suelo es más pequeña. La de metano apenas se ve aquí, muy pequeñita, ¿ya? Pero existe un potencial. Nuevamente tenemos que realizar un manejo adecuado para que ese potencial de captura se exprese. En general, se estima que los sistemas productivos debieran conservar al menos un 20% de su territorio en condiciones naturales o pristinas, sin intervención, para alcanzar la carbono neutralidad de un territorio, de una unidad productiva. Entonces hay distintos manejos productivos. En el caso de Línea en Punta Arenas, por ejemplo, estamos evaluando el pastoreo regenerativo como una opción productiva de agregación de valor, ¿no es cierto?, pero también que promueve la captura de carbono en sistemas de producción animal de la zona sur. Lo que tenemos que tener claro en general es que la intervención que uno haga debe ser de largo plazo. No sirve cambiarse de un sistema de manejo de un año a otro con periodicidad de cambio muy alta, y cualquier acción de pastoreo, de manejo de fertilizantes,
que contribuye a la intensificación sin atención va a reducir la captura de carbono. Eso es lo que tenemos que pensar. No se trata solo de intensificar más, se trata de poner atención y hacer una adecuada intensificación. Hoy día se habla de una intensificación ecológica. Ese es el concepto que se usa. En Punta Arenas, ¿qué estamos haciendo en estos ámbitos? Evaluando, ¿no es cierto?, recursos genéticos adaptados a las nuevas condiciones climáticas que empiezan a prevalecer en la zona, también como una forma de proveer alternativas para la adaptación de los sistemas productivos, la evaluación de nuevo de los sistemas ganaderos regenerativos, se ofrece como una oportunidad en un ecosistema que es único a nivel global. El desarrollo, ¿no es cierto?, de productos de nicho, y la evaluación, ya decíamos, de los arbustos como una opción, ¿no es cierto?, de consumo y de captura de carbono también en los sistemas productivos. Una adecuada mantención, ¿no es cierto?, del equilibrio hídrico en las becas es muy importante, no sobreexplotar, ¿no es cierto?, estas zonas de producción en los predios, porque ya decíamos que cualquier sobreexplotación, sobreintensificación termina resultando desde la perspectiva ambiental y de captura de carbono en aspectos negativos. Un territorio y un aspecto que es casi único de las regiones de Aysén y Magallanes es la presencia de turberas, ¿no es cierto? Esta es una imagen de dónde están distribuidos, se usó un estudio, dos estudios, uno en el 2015, otro publicado más recientemente en el año 2021, con muestreo en distintas zonas. Y quizás lo más interesante acá es la cantidad de carbono, ¿no es cierto?, que acumulan estas turberas en términos de, aquí está considerada la profundidad, ¿no es cierto?, y la superficie que estas turberas pueden tener. En resumen, tenemos en la Patagonia chilena y argentina hay 4,5 millones de hectáreas que están bajo esta condición. Un poquito más de 3 millones están en Chile, digamos, en las regiones de Aysén y Magallanes. Son suelos conformados de mucha antigüedad, más de 12.000 años de edad, con 5 metros de profundidad o de espesor, ¿no es cierto?, con una alta cantidad de carbono por metro cuadrado, lo que representa un potencial de captura enorme si yo lo miro en el largo plazo, nuevamente en el largo plazo. 13.000 toneladas de CO2, eso sería, su conservación es muy importante, su destrucción es un riesgo extremadamente alto de incremento de CO2 en la atmósfera, no solamente lo que está pasando en nuestro país o en nuestra Patagonia, sino que a nivel global. Es tal la relevancia que tiene el compromiso que adquirió Chile en el año 2020 para favorecer su captura de carbono, y esta meta de carbono neutralidad incorpora por primera vez una evaluación de cuál es el estado y la condición de las turberas, ¿no?, como un inventario, realmente dónde están, cuánto carbono están capturando y si en algunos casos se están degradando, ¿ya? Es muy incierto lo que pueda ocurrir a futuro con las turberas porque no sabemos si el aumento de la temperatura natural del planeta va a generar cambios en cómo se generan los procesos biológicos de acumulación de carbono. Para cerrar, entonces, Chile, a través de Línea, forma parte de la Alianza Global para la Mitigación del Cambio Climático. Hoy día nuestro país es vicepresidente de esta agrupación, que son más de 65 países, más una serie de instituciones como la Unión Europea, la FAO, las que todas están mencionadas acá, y va a asumir nuestro país el liderazgo a partir de febrero del próximo año por un año. Y esto representa una enorme oportunidad para alcanzar desarrollo en nuestro sector para nuestro país en colaboración con socios estratégicos en estas materias. Para cerrar, no hay una solución única, lamentablemente es así. Esto en inglés uno dice no hay una bala de plata, ¿no?, que resuelva todas las dificultades, cada caso es diferente. También tenemos que entender que tenemos distintas realidades entre nuestros productores. Esto es como los cambios en un auto, uno no pasa de primera a sexta, ¿no?, pasa de primera, segunda, tercera. Esto significa ir formando capacidades y formándonos nosotros en estos temas de manera gradual. Sin bajar los brazos, pero con una intensidad creciente, pero de manera gradual. Muy probablemente esto va a llevar al rediseño de los sistemas productivos como los conocemos hoy, a la integración con mucho más valor del ámbito forestal o del buen manejo del bosque, ¿no es cierto?, de las cortinas cortaabiertas, por ejemplo, en los sistemas productivos, y también a aprender a utilizar la fertilización y el manejo mismo del sistema productivo de manera distinta. Como les decía, no más intensificación, sino que una mejor intensificación.
De nuevo, para la región de Magallanes, la oportunidad del hidrógeno verde es enorme, no solamente desde la perspectiva económica y para la generación de energía, sino que esto puede tener implicancias de protección del medio ambiente en una zona que es naturalmente y ecológicamente pristina y de alta relevancia a nivel global, pero también en la generación de insumos que puedan ser carbono neutrales. Entonces, cada vez más vamos a ver una presión social sobre los sistemas de producción. Tenemos que poder desarrollar medidas de mitigación y adaptación que sean integrales, que miren al todo en lo que pasa en el predio, no en lo que pase solo en un potrero, solo en un manejo. Hay un potencial de captura de carbono, pero tenemos que poder manejarlo de manera explícita para que eso ocurra. La Patagonia es un ecosistema único y dentro de eso hay una enorme oportunidad, por ejemplo, para el desarrollo de agricultura y ganadería 4.0, el uso de aditivos, el uso de inhibidores, ¿ya? La incorporación de energías renovables no convencionales en los invernaderos, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de otras medidas que podemos incorporar. Siempre se requiere una cooperación público-privada, es muy importante. Debemos poder generar información a nivel local para nuestros sistemas productivos. Como decíamos, no hay una sola solución para todos los sistemas. Para cerrar, quisiera agradecerles a todos por su atención, a todos los proyectos y los colegas que hacen posible los resultados que he compartido hoy día con ustedes. Muchas gracias, Marta, por tu presentación. Súper interesante, un tema muy de vanguardia también. Te agradezco, Marta, por la charla. Agradecemos igual las contribuciones, las preguntas, porque se nota el interés de la audiencia por conocer más información. Así que con esto damos término a la charla de hoy de cambio climático, desafíos y oportunidades para la región de Magallanes. Te agradecemos, Marta, por participar con nosotros en nuestro último webinar de este año 2021 y ya próximamente daremos a conocer el plan del próximo año con los temas con anticipación para que nos puedan acompañar también y ir revisando los temas de interés de toda la comunidad. Así que hasta la próxima y muy buenas tardes. Muchísimas gracias Muchas por la gracias a invitación. todos.